Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida a nuestra transmisión, Pequeñas Lecciones Bíblicas de Luz. Y en esta transmisión estamos desarrollando la serie denominada Cristo revelado en las Escrituras. Y estamos con los libros del Antiguo Testamento. Para esta oportunidad tenemos el estudio de dos libros juntos que están en nuestras Biblias, el cual es Primera y Segunda de Samuel. Y los invitamos para que puedan tener su Biblia a la mano y poder mirar algunas de las referencias que iremos mencionando. Queremos también invitarlos para que ustedes puedan unirse a nuestro canal, Iglesia a tu alcance TV, unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también animarlos para que puedan invitar a sus amistades, a sus familiares, a unirse a esta comunidad cristiana, a esta familia de la fe. La Iglesia en Casa es un ministerio que procura enseñar el modelo de iglesia que nuestro Señor Jesús estableció en el comienzo de su ministerio y también lo que sus discípulos continuaron a través de su ministerio. Entonces, nosotros al seguir las enseñanzas del maestro, pues podemos inferir que este es la invitación o el llamado que el Señor Jesús nos hace para que nosotros podamos volver nuevamente a eh, los, las enseñanzas originales, al plan original de la iglesia del Nuevo Testamento. Y en esta transmisión, nosotros procuramos animarlos a ustedes para que pongan esa atención y esa visión de lo que el Señor Jesús nos dejó como legado para nuestros días. Y en el tema de hoy, Cristo Jesús revelado en el libro de Samuel, el libro de Samuel lo presenta como el profeta de Dios. Y el profeta de Dios fue ese gran hombre eh, del Antiguo Testamento llamado Samuel, el profeta Samuel. A la vez, él tuvo la función de ser un juez de Israel. Después que pasó el periodo de 15 jueces que tuvo Israel, entonces Dios llama a Samuel. Y él fungió como juez de Israel y también como profeta. Y fue uno de los más grandes profetas que pudo tener el pueblo de Israel. Y Cristo está representado en la persona del profeta Samuel. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras todo lo que de él decía. Este es el texto base con el cual nosotros encontramos ese fundamento de que toda la Biblia nos habla de Cristo. Toda la Biblia nos enseña algunas facetas del ministerio del Señor Jesús, ya sea una revelación principal, ya sea una profecía anunciada en ese libro, o ya sea alguna tipología o alguna representación de Cristo en ese libro. Es por eso que es importante que nosotros podamos estudiar
esta hermosa lección. Y la principal lección es que Cristo en el libro de Samuel es presentado como el gran profeta de Dios. Dice 1 Samuel 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y tendrá y andará delante de mí ungido todos los días. En otro texto de 1 Samuel 3:20 dice, y conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta del Señor. Entonces, esta obra y este ministerio del profeta Samuel tipifica y representa el ministerio del Señor Jesús, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Él es presentado como el gran profeta, el fiel profeta del Señor para el Nuevo Testamento. Y esto está registrado en el libro de Juan, en la entrevista que el Señor Jesús tuvo con la mujer samaritana ahí en el pozo de Jacob. En ese diálogo que tenía Cristo y la mujer samaritana, dice, y dícele a la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Juan 4:19. Y si leemos todo ese capítulo del libro de Juan, los invito para que ustedes lo puedan leer, vamos a ver que le dice lo siguiente al Señor Jesús en el versículo 25 y 26. Dícele a la mujer, yo sé que el Mesías ha de venir, el cual se llama Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Es decir, esta mujer, ella era estudiosa de las profecías. Ella era consciente de que se estaba viviendo el tiempo de la llegada del Mesías. Y ella sabía que el Mesías iba a llegar, ya sea como un profeta, ya sea como el ungido del Señor, o ya sea como el gran maestro. Ella reconoció en él eso. Y es por eso que Jesús le dice, yo soy aquel profeta, yo soy aquel Mesías que había de venir. Y es el que está hablando contigo. De la misma manera, Dios nos dice a nosotros que Él es para nosotros ese gran profeta, el profeta fiel. Y así como el pueblo de Israel confió en el profeta Samuel, de la misma manera Dios nos llama y nos invita para que nosotros podamos confiar y dejarnos guiar por este profeta fiel. Entonces, la principal enseñanza en el libro de Samuel, o la manera como es que Jesús es presentado en el libro de Samuel, es de que Él es el gran profeta o el fiel profeta. Primera de Samuel 2:10 nos dice allí lo siguiente. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de su Mesías. Es una profecía que está hablando acerca del Mesías. Mateo 28:18 dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así como Samuel tuvo esa potestad que Dios le dio para que ejerciera su doble ministerio, ya sea como profeta y como juez, de la misma manera. El Señor Jesús del Padre recibió esa potestad del cielo para poder cumplir su ministerio y para poder darle esa autoridad a los apóstoles y a su vez ellos puedan cumplir su ministerio.
En el libro de Samuel, una de las principales profecías mencionadas en este libro es que el Mesías iba a ser un descendiente directo de David, respetando Dios ese pacto davídico que hizo con el rey David. El libro de Samuel habla de 4 personajes importantes. Estamos ya mencionando el profeta Samuel. Hubieron 2 reyes, el rey Saúl y el rey David, y hubo un príncipe que era hijo de Saúl, el cual es Jonatán. Pero de estos 4 personajes, en 2 de ellos Cristo se ve representado, en el profeta Samuel y en el rey David. Y es por eso que Dios le prometió y le juró a David que el trono y el cetro de su reino no iba a estar vacío, sino que iba a estar siempre presente un descendiente. Y en este caso, en el término profético, pues de esa línea iba a nacer Cristo el Mesías. La segunda de Samuel 7, 12 al 16 dice, y cuando sus días fueron cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti. Naturalmente que está hablando aquí de los reyes de descendencia genética de David, pero también está hablando del rey del reino de Dios, que es Cristo Jesús, y genéticamente también Jesús desciende del linaje de David. Dice más, la cual procederá de tus entrañas y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré por siempre el trono de su reino. Aquí es una profecía que Dios le está hablando a David acerca de su simiente que iba a heredar el reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Empero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Está hablando de los reyes terrenales, de los descendientes de David, como lo fueron Salomón o los demás otros reyes. Y ustedes vieron que cuando Salomón se desvió, Dios también le dio su justicia y su castigo. El versículo 16 dice, y será establecida tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Y esa palabra o expresión eternamente se está refiriendo a el reino que vino Cristo a establecer. Y el versículo 32 dice, y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá fin. Este es el pacto davídico, el pacto que Dios hace con David para prometer o para anunciar esa profecía de Cristo, el Hijo del Altísimo, que también sería conocido con el nombre de el Hijo de David. Y el reino de el Hijo del Altísimo era para siempre o era eternamente. Mateo 1:1 dice, el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y Abraham engendró. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo, y ahí está narrada la genealogía de Cristo. Y parte de esa genealogía, en el mismo versículo 1, ya empieza describiendo a Cristo como el descendiente de David, a Cristo como el hijo de David. Además de eso,
Ahí en la profecía se anuncia de que Cristo sería la roca, que también fue anunciada en los libros de Moisés, que esa roca que acompañaba al pueblo de Israel en su peregrinaje por esos 40 años, esa roca era Cristo. Y esta roca también el apóstol Pablo nos habla al respecto. Pero en 2 Samuel 23 dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. Y el Dios de Israel ha dicho, hablóme la roca de Israel. El que gobierna entre los hombres debe ser justo, gobernando en temor de Dios. Está hablando aquí de que el Dios de Israel, Él es la roca de Israel. Y la roca de Israel en el Antiguo Testamento es Cristo. Miren lo que dice Pablo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía, la cual era Cristo. Entonces, aquí vemos en el libro de Samuel una profecía más donde nos habla de que Cristo era la roca del Antiguo Testamento y que Cristo estaba anunciado que sería la roca para los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces, vemos también que en el libro de Samuel se presenta la figura de que Cristo está representado en Samuel. Samuel representa a Cristo. Samuel fue un hijo único de una madre estéril. Y en el ruego de esta mujer le promete al Señor, si le concede el privilegio de ser madre, ese hijo lo iba a consagrar para el Señor. De la misma manera, Jesús, hijo único de una virgen, pasó la mayor parte de su vida en Nazaret y su vida fue consagrada a la misión para la cual fue encomendado, de ser el Salvador del mundo. Como ya hemos mencionado, Jesús es ese sacerdote eterno y es el profeta por excelencia. Y así como Jesús estaba representado en Samuel, también Jesús estaba representado en David. Miren lo que dice 1 Samuel 22. Y yéndose David de allí, se escapó a la cueva de Adulán, lo cual, como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron allí a él. Y fuese David de allí a Mizpa de Moab, y le dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. David representa a Cristo en los momentos cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Y David se escogió como guarida la cueva de Adulán. Y ahí permaneció por muchos meses. Y en el desierto él pasó 8 años huyendo de Saúl, a tal punto que tuvo que pedirle protección a un rey enemigo del pueblo de Israel y traspasó las fronteras. Y ahí estuvo un tiempo, inclusive sirviéndole a ese rey de Moab. Entonces, Cristo se ve representado en David, debido a que también Cristo, como el hijo de David, el descendiente de David, durante todo su ministerio fue perseguido
por los enemigos de Dios, por los enemigos de Cristo. En todo momento buscaban ocasión para tentarle o para hacerle caer legalmente contra Dios y contra el imperio de turno, pero nunca pudieron hacerlo caer. Jesús siempre se mantuvo respetuoso de las leyes civiles y respetuoso de las leyes que gobernaban a Israel y respetuoso de las leyes de Dios. David nació en Belén. Recibió de Samuel la consagración real por orden de Dios. Jesús también nació en Belén y fue establecido rey por Dios sobre Sión, su montaña santa. David, con un golpe de honda, derribó al gigante Goliat. Jesús, con su golpe de muerte en la cruz del Calvario, venció a Satanás, el príncipe de este mundo. David no llegó a reinar sobre la casa de Israel, sino luego de grandes trabajos y numerosas persecuciones y numerosas batallas. Jesús no fue reconocido como el Rey de Reyes, sino después de 36 años de humillaciones. Y Jesús reinará en su totalidad cuando venga en su gloria. David regresó a Israel el arca de la alianza, que había sido secuestrada por los filisteos. Jesús, después de haber sido quebrantado el poder del demonio, estableció su iglesia con una base firme. Y el Espíritu Santo descendió sobre esa pequeña iglesia del aposento alto y de ahí en adelante se esparció la presencia de Dios mediante el ministerio de los apóstoles. Acerca a los hombres con Dios, siendo el único mediador ante la presencia de Dios. David fue el triste testigo de la división y de la guerra entre sus hijos. Jesús, nuestro Padre, es todavía el testigo de las caídas y de los crímenes de los hombres que son sus hijos. Es usted y soy yo. David es a la vez rey y profeta. Jesús es el Rey de Reyes desde la fundación de su iglesia y fue frecuentemente traicionado, abandonado y expuesto al odio de muchos. En el Nuevo Testamento encontramos 17 versículos que describen a Jesús como el Hijo de David. Jesús era el Mesías prometido, lo que significa que él era de la simiente de David. La genealogía en el capítulo 3 de Lucas proporciona el linaje de que Jesús a través de la madre María. Jesús es descendiente de David por adopción a través de José y por sangre a través de María. Pero principalmente, cuando se refieren a Cristo como el Hijo de David, es porque se hace en referencia a su título mesiánico, de acuerdo a lo que profetizó de él en el Antiguo Testamento. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este era el clamor de uno de los ciegos que estaba en el camino donde el Señor Jesús iba a pasar. Quiera el Señor que por obra del Espíritu Santo pueda mover nuestras entrañas y que podamos exclamar como este ciego exclamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Apreciado hermana, apreciado hermano, Dios quiere enseñarte que
esta oportunidad y estas lecciones fueron preservadas porque tú estabas en los planes de Dios, tú estabas en la mente de Dios. Y así como el Señor Jesús le dice a los escribas y fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero es una pena que ustedes no quieran venir a mí para que tengan esta vida eterna. El Señor quiere hacerte esta invitación. A través de estos estudios que estamos desarrollando, Él te está mostrando, te está demostrando de que las escrituras hablan de Él. Y que así como los fariseos y escribas conocieron de Jesús en las escrituras, de la misma manera, usted y yo estamos conociendo en las escrituras acerca de Jesús. Porque en las escrituras nos habla de que en ellas está la vida eterna. Y Cristo nos invita a que vengamos a Él para tener esa vida eterna. Recuerda que en la comprensión de estos temas podría estar en juego tu salvación y tu vida eterna, y la salvación y la vida eterna de tus amistades. El propósito de este canal no es que tú puedas reemplazar tu estudio de la palabra del Señor. Es por el contrario, es para ayudarte a investigar, para ayudarte a crecer espiritualmente, para ayudarte a afianzar tu fe. Y si tú notas o sientes que este ministerio es de ayuda para ti, también queremos pedir que nos ayudes. ¿Y de qué manera? Cuando te suscribes al canal, cuando compartes este mensaje, cuando dejas un like o cuando haces un comentario. Te invito para que tú puedas convertirte en un representante de Cristo, como lo fue Samuel, como lo fue David, y que podamos ser esos instrumentos en las manos de ese profeta fiel que es Cristo, y que podamos ser ese cetro en las manos de Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que podamos cumplir este ministerio. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, y nos vemos la próxima transmisión. Bendiciones, y estaré orando por ustedes.